Nakamas, el episodio 1161 de One Piece acaba de revelar detalles brutales sobre Loki y su conexión con Shanks que casi nadie notó. Hoy en Soy Nakama vamos a analizar las 10 curiosidades más impactantes del capítulo y todas las pistas ocultas que podrían cambiar el futuro de Elbaf. Número 10. Loki realmente controló toda la conversación desde el inicio. Desde el primer segundo del episodio, Loki deja claro que, aunque está encadenado, no se siente débil en ningún momento, y eso cambia completamente la escena. Normalmente en One Piece, cuando alguien está preso o derrotado, actúa desesperado, nervioso o agresivo, pero Loki jamás pierde la calma. Habla lento, piensa cada palabra, y parece observar cuidadosamente cada reacción de Luffy, como si ya hubiera imaginado esta conversación muchas veces antes de que ocurriera. Lo más interesante es que Loki nunca empieza pidiendo ayuda directamente. En lugar de eso, menciona a Shanks, y eso no es casualidad. Él sabe perfectamente que ese nombre es suficiente para captar toda la atención de Luffy al instante. Es una forma de manipulación muy inteligente, porque no intenta convencer usando fuerza, sino usando información emocional. Y en One Piece, los personajes que manejan información suelen ser muchísimo más peligrosos que los que solo pelean. También llama muchísimo la atención que Loki nunca parece sorprendido por las reacciones de Luffy. Cuando menciona a Shanks, actúa como si ya supiera exactamente cómo iba a reaccionar. Eso da la sensación de que Loki conoce mucho más sobre el mundo exterior de lo que todos creen. Incluso parece entender perfectamente el vínculo emocional entre Luffy y Shanks, algo que muy poca gente realmente comprende dentro de la historia. Otro detalle brutal es que Loki consigue que Luffy siga escuchándolo constantemente. No necesita amenazarlo ni levantar la voz. Simplemente despierta curiosidad, y eso funciona perfectamente con Luffy, porque cuando algo tiene relación con personas importantes para él, se vuelve mucho más atento e impulsivo. Loki parece darse cuenta de eso rápidamente, y empieza a empujar la conversación justo hacia ese punto. Lo más peligroso de toda la escena es que Loki jamás parece improvisar. Cada pausa, cada mirada y cada frase se sienten calculadas. Aunque físicamente está atrapado, mentalmente parece ser el quien tiene el control de la conversación, y eso hace que este encuentro se sienta muchísimo más tenso de lo que parece a simple vista. Número 9. Loki habla como alguien que conoce secretos gigantescos del mundo. Durante todo el episodio, Loki habla de una forma muy extraña. No parece simplemente un príncipe gigante encerrado desde hace años. Más bien parece alguien que sabe cosas demasiado importantes. Cada vez que menciona el mundo exterior o habla sobre Shanks, sus palabras tienen un peso rarísimo, como si escondieran información enorme detrás. Lo curioso es que Loki nunca explica las cosas completamente. Siempre deja frases incompletas o comentarios ambiguos. Y eso es algo que Oda hace muchísimo cuando un personaje sabe demasiado. En One Piece, cuando alguien revela todo de golpe normalmente no es tan importante. Pero cuando Oda hace que un personaje hable dejando huecos y misterios, casi siempre significa que guarda secretos enormes para el futuro. También sorprende muchísimo la tranquilidad de Loki. No habla como alguien desesperado por salir de sus cadenas. Habla como alguien que está esperando el momento correcto para mover algo importante. Eso hace que se sienta muchísimo más peligroso, porque parece tener una confianza enorme incluso estando preso. Otro detalle interesante es cómo observa a Luffy. Loki no parece impresionado porque sea un yonko. Tampoco parece intimidado. Más bien parece analizarlo, como si quisiera comprobar si realmente es la persona que esperaba encontrar. Esa sensación hace que la conversación tenga una tensión psicológica muy fuerte aunque no haya pelea. Y honestamente, el episodio deja clarísimo que Loki será muchísimo más importante de lo que parecía al inicio del arco. No se siente como un villano temporal ni como un personaje secundario. Se siente como alguien conectado con secretos enormes del mundo y posiblemente con cosas relacionadas directamente con Shanks y el futuro de Elbaf. Número 8. La reacción de Luffy al escuchar a Shanks fue muchísimo más seria de lo que parece. Uno de los detalles más importantes del episodio ocurre rapidísimo y mucha gente probablemente ni lo notó bien. En cuanto Loki menciona a Shanks, la actitud de Luffy cambia completamente. Hasta ese momento estaba relativamente tranquilo, curioso y relajado, pero apenas escucha el nombre de Shanks toda su expresión cambia. Y eso es importantísimo porque demuestra cuánto sigue significando Shanks para él incluso después de convertirse en yonko. Mucha gente piensa que Luffy ya superó emocionalmente esa etapa porque ahora es uno de los piratas más importantes del mundo, pero este episodio deja claro que Shanks sigue siendo alguien intocable para él emocionalmente. Lo más interesante es que Loki parece notar ese cambio inmediatamente. Da la sensación de que justamente estaba buscando provocar esa reacción específica.
Y cuando ve que funciona sigue empujando la conversación hacia ese tema, como si quisiera medir cuánto puede afectar emocionalmente a Luffy usando información relacionada con Shanks. También se siente que Luffy no reacciona solo por enojo. Hay un poco de preocupación en su actitud, como si realmente creyera que Loki sabe algo importante. Y eso cambia muchísimo la escena, porque si Luffy pensara que todo es mentira probablemente lo habría ignorado enseguida, pero no lo hace, sigue escuchándolo atentamente. Y sinceramente eso hace que toda la conversación sea muchísimo más peligrosa, porque Loki entiende perfectamente qué palabras usar para manipular la atención de Luffy. Y mientras más avanza el episodio, más parece que Luffy está entrando exactamente en el juego psicológico que Loki quería desde el inicio. Número 7. Los gigantes siguen teniendo miedo de Loki incluso estando encadenado. Una de las cosas más impactantes del episodio es que Loki está completamente inmovilizado, y aún así nadie se siente tranquilo cerca de él. Normalmente cuando un personaje está preso, el peligro baja muchísimo. Pero aquí pasa lo contrario. Todo el BAF sigue hablando de Loki como si fuera una amenaza monstruosa capaz de destruirlo todo en cualquier momento. Eso hace que las cadenas se sientan muchísimo más importantes de lo normal, porque no parecen simples cadenas gigantes. Da la sensación de que fueron hechas específicamente para contener a alguien extremadamente peligroso. Y mientras más hablan sobre Loki, más parece que incluso los propios gigantes le tienen verdadero terror. También llama mucho la atención que los gigantes no hablan de Loki simplemente como un criminal. Lo describen casi como una vergüenza para el BAF, como alguien que rompió algo sagrado o hizo algo tan grave que marcó toda la historia de la isla. Y justamente el hecho de que todavía no expliquen completamente qué hizo lo vuelve todavía más misterioso. Lo interesante es que el miedo hacia Loki no parece venir solo de su fuerza física. Hay algo más. La forma en que reaccionan cuando mencionan su nombre hace pensar que Loki representa un peligro mucho más grande que una simple pelea, como si pudiera cambiar completamente el equilibrio del BAF si recupera su libertad. Y honestamente, eso hace que el episodio genere una tensión constante, porque mientras Luffy escucha con curiosidad, el espectador siente que liberar a Loki podría convertirse en uno de los errores más peligrosos del arco entero. Número 6. Luffy es probablemente la primera persona en mucho tiempo que no le teme a Loki. Algo muy interesante del episodio es que Loki intenta verse intimidante constantemente, pero Luffy simplemente no reacciona con miedo en ningún momento. Y eso cambia totalmente la dinámica entre los dos personajes, porque Loki parece alguien acostumbrado a que todos retrocedan apenas lo ven o escuchan hablar. Pero Luffy actúa igual que siempre. No le importa que sea un príncipe gigante, que esté rodeado de rumores aterradores o que todos lo llamen el príncipe maldito. Para él, Loki sigue siendo solamente otra persona con la que está hablando cara a cara. Eso parece descolocar muchísimo a Loki durante varias partes de la conversación. Hay momentos donde parece sorprendido de que Luffy no cambie su actitud. Y eso probablemente hace que Loki se interese todavía más en él, porque la mayoría de la gente cegaramente solo lo mira con miedo u odio. También hay un detalle muy importante aquí, Luffy nunca juzga a las personas solo por lo que otros dicen. Eso ya pasó muchas veces en One Piece. Él siempre prefiere decidir por sí mismo cómo es alguien realmente. Y parece que con Loki está haciendo exactamente lo mismo. Y sinceramente, esa podría ser una de las razones por las que Loki empieza a abrirse un poco más durante la conversación. Porque después de muchísimo tiempo, probablemente está hablando con alguien que no está completamente dominado por el miedo hacia él. Número 5. El episodio deja pistas de que Loki lleva años completamente aislado. Durante toda la conversación hay pequeños detalles que hacen pensar que Loki lleva muchísimo tiempo separado del resto del mundo. Y no solo físicamente, también emocional y mentalmente. A veces parece entender perfectamente lo que ocurre afuera, pero otras veces actúa como alguien desconectado de la realidad normal. Eso hace que el personaje se sienta muy extraño, porque nunca sabe si está completamente cuerdo, si está manipulando a propósito o si el aislamiento terminó afectándolo mentalmente después de tantos años encerrado. Y esa incertidumbre vuelve cada escena con él muchísimo más incómoda. También llama la atención que Loki parece obsesionado con ciertas ideas, como si hubiera pasado años pensando constantemente en las mismas personas, los mismos eventos o los mismos objetivos. Eso puede ser peligrosísimo, porque alguien aislado durante tanto tiempo puede terminar desarrollando una visión completamente diferente del mundo. Otro detalle interesante es que Loki habla con una mezcla rara de paciencia y desesperación contenida. Por momentos parece calmado, pero al mismo tiempo se siente que debajo de esa tranquilidad hay una presión gigantesca acumulándose poco a poco.
Y honestamente, mientras más avanza el episodio, más parece que Loki es como una bomba a punto de explotar. Da la sensación de que si algún día recupera completamente su libertad, todo el BAF podría cambiar de una forma brutal e impredecible. Número 4. Raven recibe uno de los momentos emocionales más fuertes del episodio. Aunque casi todo el mundo terminó hablando de Luffy y Loki, el episodio también deja una parte emocional muy importante con Nico Robin. Y honestamente, si te pones a pensar en todo lo que vivió Robin durante su vida, estas escenas pesan muchísimo más de lo que parecen al principio. Desde hace años Robin carga con el trauma de Ohara, la destrucción de su hogar y la muerte de prácticamente todas las personas que conocía cuando era niña. Durante décadas creyó que Saúl había muerto para salvarla. Y ahora, por primera vez en muchísimo tiempo, está a punto de reencontrarse con alguien de su pasado que todavía sigue vivo. Eso convierte este momento en algo enorme emocionalmente. Lo interesante es que Robin intenta mantenerse calmada todo el tiempo. No llora ni pierde el control. Pero justamente eso hace que la escena se sienta todavía más fuerte, porque se nota perfectamente que por dentro está llena de emociones que casi no puede contener. También hay pequeños detalles en su comportamiento que muestran nerviosismo y ansiedad. Robin normalmente siempre tiene control absoluto de sus emociones, pero aquí se siente distinta, más vulnerable, más humana, como si el simple hecho de volver a ver a Saúl removiera heridas que nunca terminaron de sanar completamente. Y justo cuando parece que finalmente tendrá un momento feliz después de tantos años de sufrimiento, aparece la noticia de que Saúl colapsó. Ese momento cambia totalmente el ambiente del episodio. Lo que parecía una posible reunión emotiva se transforma inmediatamente en preocupación y tensión. Sinceramente, este episodio deja claro que el BAF no solo será importante por los gigantes o por Loki. También será uno de los arcos más importantes emocionalmente para Robin, porque aquí está enfrentándose directamente a una parte de su pasado que marcó toda su vida. Número 3. Loki habla como si supiera que algo enorme está por ocurrir en el mundo. Hay momentos en el episodio donde Loki no parece hablar solamente de su situación personal. Más bien da la sensación de que está hablando de cambios gigantescos que se aproximan para el mundo entero. Y eso es algo muy típico en One Piece cuando Oda está preparando eventos enormes para el futuro. La forma en que Loki menciona ciertas cosas hace parecer que él entiende perfectamente que el mundo está entrando en una etapa peligrosa. Como si supiera que algo importante está a punto de explotar y estuviera esperando ese momento desde hace muchísimo tiempo. Lo más curioso es que Loki nunca entra en detalles completos. Siempre habla dejando huecos, como si todavía no fuera el momento de revelar toda la verdad. Y eso hace que cada frase suya se sienta muchísimo más pesada de lo normal. También llama la atención que Loki no parece preocupado por sí mismo. En ningún momento transmite miedo por su futuro personal. Más bien parece alguien concentrado en algo muchísimo más grande, como si sus propios problemas fueran secundarios comparados con lo que cree que viene después. Y honestamente, eso hace que el personaje se vuelva todavía más misterioso. Porque ya no parece solamente un príncipe peligroso de Elbaf. Empieza a sentirse como alguien conectado con secretos enormes relacionados con el futuro del mundo, Shanks y posiblemente incluso conflictos que todavía no conocemos completamente. Número 2. Luffy estuvo peligrosamente cerca de liberar a Loki desde el principio. Una de las cosas más tensas del episodio entero es sentir que desde el primer momento Luffy podría tomar una decisión impulsiva gigantesca. Porque apenas Loki menciona información sobre Shanks, Luffy empieza a prestar atención de una forma completamente distinta, como si todo lo demás dejara de importar. Y eso es peligrosísimo. Porque todo el BAF parece aterrorizado ante la idea de que Loki pueda quedar libre. Cada comentario sobre él hace parecer que liberarlo sería un desastre enorme. Pero Luffy, como siempre, actúa muchísimo más guiado por sus emociones e instintos que por el miedo de los demás. Eso encaja perfectamente con su personalidad. Luffy muchas veces toma decisiones basándose únicamente en lo que siente en ese momento, incluso cuando todos a su alrededor creen que está loco. Y aquí parece estar entrando exactamente en esa situación desde el inicio de la conversación. Lo más interesante es que Loki parece entender perfectamente cómo funciona la mente de Luffy. Sabe que no necesita obligarlo ni amenazarlo. Solo necesita despertar suficiente curiosidad emocional para hacer que dude desde el principio. Y sinceramente, eso hace que toda la conversación tenga una tensión brutal. Porque el espectador siente constantemente desde el inicio del episodio que Luffy podría hacer algo enorme e impulsivo en cualquier momento. Y cuanto más tiempo pasa escuchando a Loki, más parece acercarse a esa posibilidad.
Y la número 1, el episodio confirma que Loki será una de las piezas más importantes de todo el BAF. Después de ver este episodio ya prácticamente no quedan dudas, Loki no será un personaje secundario ni alguien que aparecerá solo durante unas cuantas escenas. Todo en el capítulo está construido para hacer que el espectador sienta que Loki será una figura gigantesca dentro del arco de El BAF y posiblemente también para el futuro de la historia completa. Lo primero que deja clara esa sensación es cómo su presencia domina absolutamente todo el episodio. Incluso estando encadenado y sin moverse demasiado, cada conversación termina girando alrededor de él. Los gigantes hablan de él con miedo. Luffy empieza a obsesionarse con lo que sabe. Y el ambiente completo cambia cuando aparece en pantalla. Eso es algo que Oda normalmente hace solo con personajes extremadamente importantes. También es impresionante cómo Loki logra verse misterioso sin revelar casi nada concreto. Durante todo el episodio parece esconder información enorme detrás de cada frase. Y justamente el hecho de que todavía no expliquen completamente quién es realmente o qué hizo en el pasado hace que el personaje se vuelva muchísimo más interesante. Otro detalle importantísimo es su conexión inmediata con Shanks. Oda no habría unido tan rápido a Loki con uno de los personajes más importantes y misteriosos de toda la serie si no tuviera planes enormes para él. El simple hecho de que Loki tenga información relacionada con Shanks automáticamente lo coloca en el centro de la historia principal. Y honestamente, eso cambia muchísimo el peso del arco de El BAF. Porque ahora ya no parece solamente la isla de los gigantes. Ahora da la sensación de que el BAF será un lugar lleno de secretos conectados con el pasado, el futuro del mundo y posiblemente incluso con algunas de las mayores verdades ocultas de One Piece. También hay algo muy interesante en cómo Loki está construido como personaje. No parece un villano típico. No actúa como Kaido, Doflamingo o Crocodile. Su peligro se siente diferente. Más psicológico. Más relacionado con conocimiento, manipulación y secretos que con simple destrucción física. Y eso lo vuelve muchísimo más impredecible. Porque normalmente puedes entender que quiere un villano clásico, poder, conquista o destrucción. Pero con Loki todavía no está claro qué busca realmente. Y eso hace que cada conversación con él se sienta incómoda y peligrosa. Además, el episodio deja la sensación constante de que Loki está esperando algo. Como si hubiera pasado años encerrado aguardando el momento exacto en que ciertas piezas del mundo comenzaran a moverse. Y sinceramente, eso da muchísimo miedo. Porque cuando un personaje en One Piece parece saber más de lo que debería, casi siempre termina siendo clave para revelar secretos enormes del mundo. También es importante cómo el episodio hace que el espectador dude constantemente sobre Loki. Nunca sabe si realmente es un monstruo peligroso o si parte de la historia sobre él está incompleta. Los gigantes lo describen como una vergüenza para el BAF, pero al mismo tiempo todavía no muestran toda la verdad sobre lo que hizo. Y Oda hace muchísimo esto cuando quiere crear personajes moralmente complejos. Tal vez Loki sí cometió cosas terribles. Tal vez fue traicionado. Tal vez ambas cosas. Pero claramente hay mucho más detrás de él de lo que conocemos ahora mismo. Y eso probablemente será una de las partes más importantes del arco. Otro detalle brutal es cómo Loki parece analizar constantemente a Luffy. No lo mira simplemente como otro pirata. Parece observarlo como alguien importante para algo mucho más grande. Como si quisiera comprobar personalmente si Luffy realmente es la persona capaz de cambiar el mundo. Eso conecta muchísimo con una de las ideas centrales de One Piece, la llegada de una nueva era. Y sinceramente, el episodio deja una sensación muy fuerte de que Loki podría terminar teniendo un papel gigantesco en esa nueva era. Tal vez como aliado. Tal vez como enemigo. O tal vez como algo mucho más complicado. Pero después del episodio 1161 queda clarísimo que conocer a Loki no fue simplemente otra parada del viaje. Fue el verdadero inicio de algo enorme en el BAF. Y Nakamas, díganme en los comentarios, ¿ustedes creen que Loki será aliado o enemigo de Luffy en el BAF? Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse a Soy Nakama y nos vemos en el próximo análisis de One Piece.麦わらのルフィ